vamos a ver tanto eje tiroideo como páncreas endocrino. Entonces, para no saturarlos mucho y hacerlo de forma rápida y que sea comprensible. Entonces, vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Edith Chumbipuma y vamos a ver estos dos temas, ¿no? Como parte de la agenda del primer tema es ver tanto eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, síntesis de hormonas tiroideas y órganos diana. Sé que en sus diapositivas abarcan mucho más subtemas. Sin embargo, vamos a priorizar hacer esto para que se puedan llevar algo, ¿no? Y se pueda entender principalmente esto y luego ya se podría evaluar si necesitan un repaso de lo siguiente o de repente ya no, ¿no? Para comenzar acerca del tema, vamos a hablar primero acerca de algunas generalidades para poder comprender como tal el tema. Y vamos a hablar primero del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Porque siempre escuchamos, ¿no? Hablar de eje, de un eje hormonal. En este caso, porque la tiroides no va a funcionar sola, ¿no? No funciona de forma independiente. Va a requerir un estímulo de arriba, o sea, a nivel central, para que ésta pueda funcionar. Ya no funciona de forma aislada. Ok, entonces el que va a comandar el eje, lo sabemos, es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo va a tener núcleos de los cuales van a cumplir cada uno cierta función. Sin embargo, en este tema es importante hablar acerca del núcleo paraventricular. Seguro, si ya lo han llevado en anatomía, ya lo deben conocer. El núcleo paraventricular va a estar encargado de secretar una hormona, que es la hormona liberadora de tirotropinas, ¿no? Que es la TRH, como se le conoce. Esta va a estimular, ¿no? En cascada y va a irse a la hipófisis anterior, para que, y va a estimular aquí a las células tirotropas de la hipófisis. Sabemos que la hipófisis tiene varios tipos de células, ¿no? Que va a producir diferentes hormonas. Por ejemplo, ahí están las gonadotropas, tirotropas, corticotropas, etc. Pero en este caso, la TRH principalmente va a estimular a las tirotropas, aunque también van a tener otra función en estimular otras hormonas, pero en este tema vamos a enfocarnos en el estímulo a las células tirotropas. ¿Ok? Estas células tirotropas se estimulan y van a producir otra hormona. Como dijimos, es un eje, ¿no? Se van a producir las hormonas en cascada. Las células tirotropas van a producir la hormona estimulante de la tiroides, o sea, la TSH. Esta hormona va a estimular, como su mismo nombre lo dice, va a estimular a la tiroides. ¿A qué? A producir ya finalmente el objetivo, ¿no? Que es producir las hormonas tiroideas. Esta tiroides va a tener como unidad funcional a los folículos tiroideos. Aquí tenemos representado como un esquema a los folículos tiroideos. ¿Ok? Estos folículos tiroideos van a conformar justamente a la tiroides. Estos folículos tiroideos, si es que de repente ya lo han visto en anatomía, va a estar compuesto principalmente por dos cosas, ¿no? Un coloide, que es como un líquido, ¿no? Que está dentro de este folículo, y unas células foliculares, varias células foliculares. Estas cosas no las mencionamos en vano, sino que las mencionamos para que ustedes se puedan ubicar en el tema, ¿no? Y justamente este folículo tiroideo es la que como tal va a sintetizar a las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, este folículo va a liberar las dos hormonas tiroideas que vamos a tener, la T4 y la T3, ¿no? Ahora, este eje, como dijimos, no funciona aisladamente, todos funcionan en cadenita. Si tenemos que hay muchas hormonas tiroideas, o sea, está funcionando bien y ya ha cumplido su objetivo y ahora simplemente se están acumulando, por así decirlo, en la sangre, este eje se va a autorregular por feedback, ¿no? En este caso, si hay mucha hormona tiroidea, vamos a regular el eje y vamos a inhibirlo. ¿Cómo lo inhibimos? Con el feedback negativo, ¿no? Que es o retroalimentación negativa. Inhibimos al hipotálamo
porque hay muchas hormonas tiroideas y todo el eje se inhibe, ¿no? Como dijimos, en una cascadita. Listo, esto es de manera sencilla lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y ahora vamos a ver acerca un preámbulo para poder entender la síntesis de las hormonas tiroideas como tal. No sé si ya ustedes han estudiado este tema o no, pero la síntesis de hormonas tiroideas generalmente, tanto en sus diapositivas como en los libros, la van a encontrar como en 10 pasos. Pero el objetivo de la ayudantía justamente es hacer que a ustedes esto se les haga más fácil, ¿no? Entonces, la síntesis de las hormonas tiroideas lo vamos a partir en 3 fases, en las cuales primero necesitamos obtener que la tiroides obtenga los requerimientos básicos para formar las hormonas tiroideas. Son dos. ¿Cuáles son los dos requerimientos básicos para formar las hormonas tiroideas? Uno, la tiroglobulina. Eso no se obtiene de la sangre, por así decirlo, sino que la misma tiroides, o sea, la misma célula folicular, que es la que está acá, la de representada de color naranjita, esta célula folicular va a formar la tiroglobulina, ¿ok? Un paréntesis para que se ubiquen mejor. Este es el coloide, esta es la célula folicular y este es un vaso sanguíneo. Recuerden este esquemita, lo he puesto del mismo color para que ustedes se orienten, solamente que lo hemos agrandado, ¿no? Coloide, célula folicular. Coloide, célula folicular. Listo. Nos falta el segundo requerimiento para formar las hormonas tiroides y que seguro muchos lo hemos escuchado desde la academia, es el yodo, ¿no? Estos dos son requerimientos básicos para formar las hormonas tiroides. Y primero, entonces, la tiroides necesita formar tanto la tiroglobulina y captar el yodo para que luego recién pueda sintetizar como tal a las hormonas. Esta síntesis como tal, o sea, ya unir el yodo a las tiroglobulinas y todo el proceso demás que vamos a mencionarlo posteriormente, se va a dar en el coloide. ¿Ok? Aquí es la zona como tal que se da la síntesis. Aquí se une yodo, tiroglobulina. Y luego ya formado aquí, la tiroglobulina unida al yodo, o sea, formando ya la hormona tiroidea como tal, necesita salir a la sangre, ¿no? Para que pueda llegar a los órganos dianas, a los órganos en los cuales las hormonas tiroideas ejercen su función. Y para secretarse, o sea, el estímulo para que éstas puedan salir de la tiroides es gracias a la TSH, ¿no? Como habíamos mencionado en un inicio. Y luego sale, ¿no? A la sangre y luego la sangre ya lo lleva a los distintos órganos en los cuales las hormonas tiroideas van a cumplir su función. Ahora, hay algo clave acá que lo pueden usar para recordar estos tres procesos principales que necesitamos hacer en la síntesis de hormonas tiroideas, es la direccionalidad de cada proceso. Para adquirir los requerimientos para la síntesis, necesitamos yodo, que viene de la sangre. El yodo va a venir de la sangre, se va a ir a la célula folicular y luego se va al coloide. O sea, es una dirección, ¿no? Sigue una dirección. Y luego la secreción de las hormonas van del coloide a la célula folicular y luego van al vaso, ¿no? Entonces siguen otra dirección, una dirección por así decirlo opuesta. Entonces, de esa forma también es como un tip que lo pueden recordar. Ahora, hemos hablado de que la tiroglobulina es un requerimiento básico para la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, tenemos que saber qué es una tiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina es una proteína, así de simple. Como toda proteína, está formada por aminoácidos. ¿Cómo se llama el aminoácido que forma la tiroglobulina? Tirosina. O sea, la tiroglobulina es una unión de muchas tirosinas, ¿ok? Y lo que va a hacer el yodo es unirse a la tirosina. Recuerden que la tirosina acepta como máximo 2 yodos, o sea, cada tirosina puede tener mínimo, puede tener 1 o 2 yodos, ¿ok? Y si en este caso, representándolo de forma esquemática, a esta tirosina se le unió un yodo, a esta tirosina se le unió otro yodo, o sea, 2 yodos en una tirosina, y acá un yodo en la siguiente tirosina,
acoplamos estas dos y formamos la T3, ¿no? La T3. Más o menos así es como se va a formar las hormonas tiroideas. Obviamente es un proceso más complejo que lo vamos a mencionar en la siguiente parte, pero primero necesito que tengan ideas del tema. Por último, vamos a mencionar algo que seguro también ya lo han escuchado mucho en sus clases, es que la T3 es la hormona activa, es la hormona que como tal va a ejercer la acción en los órganos Diana. Sin embargo, se secreta solo un 10%, es lo irónico. Y la T4 es la prohormona, o sea, es la que va a generar a la T3. Esta no es la activa. Esta hormona no tiene acción como tal. Simplemente va a formar a la T3. Sin embargo, a pesar de que no tiene función como tal, función directa, se secreta en mayor cantidad, en un 90%. Entonces, no nos sirve mucho tener T4 si no va a ser, si no va a activarse. La T4 tiene que activarse a T3 para que como tal sirva, ¿no? Sirva en los órganos diana. Y esa activación se da gracias a las desyodinasas. Eso es clave que necesiten tenerlo en cuenta. Y las desyodinasas hay de varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y cada uno va a cumplir un objetivo, ¿ok? Tenemos entonces a las desyodinasas tipo 1, que vamos a encontrarlas principalmente en la tiroides como tal, y estas desyodinasas tienen poca afinidad, ¿no? Y van a ser útiles cuando en casos de hipertiroidismo. ¿Por qué? Recuerden, hipertiroidismo indica que hay un aumento de hormonas tiroideas. Principalmente la que se aumenta es la T4 porque es la que se secreta en mayor cantidad. Entonces, eh, vamos a convertir estas, eh, estas desayodinasas van a convertir a la T4 en T3, ¿no? Y así vamos a disminuir a la T4 como tal. Ahora, las desayodinasas más afines y las cuales vamos a encontrar en la mayoría de órganos van a ser las desayodinasas tipo 2. O sea, la que se tiene que acordar más es la de tipo 2. El cerebro es un órgano que va a tener también acción de la tiroides. Es fundamental para la sinapsis, para la formación de dendritas, etc. Eh, y justamente la de tipo 2 habíamos dicho que es la de mayor afinidad. Y justamente es importante y fundamental en el encéfalo, en el cerebro, porque el cerebro, al ser un órgano que necesita de T3 activa, la desayodinasa es importante para mantener un T3 constante en el encéfalo, a pesar de que tengamos pocas hormonas tiroideas, como es el caso del hipertiroidismo, ¿no? Si tenemos un T4 bajo, pero el cerebro requiere T3 para funcionar como tal, la desayodinasa tipo 2 va a ser clave, ¿no? En convertir este poquito de T4 que hay en el hipotiroidismo a convertirlo en T3 para mantener así el T3 constante en el encéfalo, que es uno de los órganos clave que necesitan el T3, ¿no? Otra de las desayodinasas que, bueno, es importante recordarlo, es la tipo T3. ¿Por qué? Porque decíamos que la desayodinasa tipo 1 y tipo 2 van a convertir la T4 en T3, que es la forma activa. Sin embargo, la T3, la desayodinasa T3, la desayodinasa tipo 3, perdón, van a convertir a la T4 ya no en T3, sino en T3 reversa. No sé si habían escuchado antes a la T3 reversa, pero esta es una hormona inactiva, no cumple una función, no tiene función como tal. Entonces, esto es importante en el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha T4, mucha T4, queremos bajar sus niveles, ¿no? El cuerpo indirectamente va a querer bajar el nivel de T4 cuando estamos en hipertiroidismo. ¿Cómo lo hace? Inactivando la T4 en su forma de T3, ¿no? La T3 reversa es una forma inactiva que no tiene función. Entonces, las desayodinasas tipo 3 van a bajar ese T4 en el hipertiroidismo, justamente inactivándolo en la forma de T3. ¿Ok?
Ahora, por último, mencionar las tres funciones principales que van a tener las hormonas tiroideas. Obviamente, la principal y la que siempre tienen que llevar en su cabeza es que las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo de las células. Posteriormente vamos a explicar cómo lo hacen, pero lo que se tienen que llevar aquí es que las hormonas tiroideas van a ser muy importantes en el metabolismo celular. También tienen funciones en el músculo miocárdico, ¿no? Y también, obviamente, habíamos mencionado funciones en el encéfalo. Vamos a mencionar ahora sí, ya con el conocimiento previo que tenemos, la síntesis como tal de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Bien, tenemos la TSH liberada no por la hipófisis y que va a llegar a la célula folicular. Recuerden, esta es la célula folicular de la tiroides. Este es el coloide y este es el vaso sanguíneo que va a llegar a la tiroides como toda célula endocrina que necesita irrigación, ¿no? Vaso sanguíneo. Listo. La TSH va a llegar, va a ser reconocida por un receptor de membrana, ¿ya? Y va a ingresar a la célula folicular. En la célula folicular, el TSH va a activar toda una cascada de señalización celular, que es un poco complejo de mencionarlo y no lo hemos abordado aquí, porque ya es más parte bioquímica, pero lo que sí tienen que saber es que la TSH va a activar una gran cantidad de señalización celular, lo cual tiene como objetivo activar genes. ¿Dónde están los genes? En el núcleo de esta célula folicular. Estos genes, ¿qué van a hacer? Van a transcribirse, ¿no? Transcribirse, se transcriben y luego la transcripción tiene como objetivo ¿qué? Formar proteínas, ¿no? ¿Dónde se forman las proteínas? En el ribosoma. De ribosoma y qué? Pues de la célula folicular. Luego estas proteínas van a activarse en el retículo endoplasmático rugoso, van a acoplarse a algunas funciones y luego en el aparato de Golgi van a liberarlas, ¿no? Con su vesícula. Entonces, ¿cuál es la proteína que se va a liberar gracias a toda esta activación de genes? Pues la proteína necesaria para la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Quién era? La tiroglobulina. ¿Ok? Listo. Entonces, ya formamos nuestra tiroglobulina. ¿Qué más nos falta? Captar el yodo. Habíamos dicho que habían dos cosas que necesitábamos para la síntesis. ¿Cómo captamos el yodo? Gracias a un proceso activo. ¿Ok? Gracias a un proceso activo, ¿por qué? Porque la célula folicular tiene gran cantidad de yodo almacenado, ¿sí? Y el vaso sanguíneo tiene poquita cantidad de yodo. Entonces, si vamos de menor a mayor concentración, es un proceso activo. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué vamos a captar yodo si la célula folicular ya tiene yodo? Es porque la célula folicular siempre tiene que tener reservas de yodo para poder sintetizar las hormonas tiroides. Esto lo hace gracias a un canal que es canal de sodio. Este canal de sodio hace entrar sodio a la célula, pero de paso el yodo se cola, ¿no? En ese viaje. Entra yodo y sodio a la vez. ¿Cómo se llama eso? Transporte activo secundario, ¿no? Entonces ya saben, si en algún momento les preguntan cómo entra el sodio a la célula folicular, por transporte activo. Específicamente ya si se quieren recordar, transporte activo secundario. Ok, ya captamos el yodo. Ya captamos el yodo, ya sintetizamos la tiroglobulina. Todo eso lo mandamos al coloide, ¿ok? Para hacer como tal la síntesis de la hormona tiroidea. Y para la síntesis de la hormona tiroidea va a ser fundamental que ustedes recuerden de una enzima, la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea va a cumplir tres funciones importantes: la oxidación, la organificación y el acoplamiento. ¿Ya? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? La oxidación. Como vimos, el yodo no está entrando en forma de yodo, está entrando como yoduro. ¿Ya? Yoduro. Yoduro, ¿ok?
Entonces este yoduro no se puede unir a la tiroglobulina de esa forma, tiene que convertirse a yodo. ¿Cómo lo hacemos? Lo oxidamos, ¿no? Le quitamos este electrón sobrante que tiene y lo volvemos yodo. Esto es por la oxidación. Listo, ya hicimos el primer proceso. ¿Gracias a quién? A la peroxidasa tiroidea. ¿Qué más? Tenemos que unir o yodar a la tiroglobulina. Esta es la tiroglobulina representada. Globulina. Y lo que vamos a hacer es unirle yodos. Unimos un yodo, por ejemplo, unimos otro yodo. Un ratito. Unimos más yodos. Y así, ¿no? Podemos unirle diferentes cantidades de yodo a la tiroglobulina. Listo. Entonces hemos organificado a la tiroglobulina. ¿Qué significa organificar? Simplemente yodar a la tiroglobulina. Y por último, vamos a acoplar. Si nosotros acoplamos este de aquí y este de aquí, ¿qué tenemos? Dos tirosinas, ¿cierto? Dos tirosinas. Ya está. Listo. Y tenemos tirosinas con dos yodos. ¿Cómo se llama esto? El DIT, ¿no? Y, diyodotironina. Y si unimos, o si tenemos solo una, se llama mono, yodo, tironina. Ese es el acoplamiento, ¿no? Formar diyodotironina o dejarlo como monoyodotironina. Ahora, luego podemos unir un DIT con un MIT. Podemos acoplarlos, ¿sí? Y formamos, por ejemplo, si unimos un MIT y un DIT, ¿qué formaríamos? La T3, ¿no? Triyodotironina. T3. Y si unimos dos DIT, vamos a formar la tetrayodotironina o T4. Listo. Estas hormonas se van a quedar, por así decirlo, reposando en la tiroglobulina. O sea, las hormonas tiroideas se quedan almacenadas en la tiroglobulina hasta que llegue una señal. ¿Qué señal? La del TSH. El TSH llega como señal y estas van a salir recién. ¿Cómo salen? Salen o entran, mejor dicho, a la célula folicular por endocitosis. O sea, entran y acompañado de ellas por una vesícula, ¿no? Entran en forma de vesícula, endocitosis. Luego, en la célula folicular, ¿qué tenemos? Tenemos lisosomas, vesículas con lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Van a acortar a estas tirosinas, ¿no? Entonces, a esta vesícula que tiene la tiroglobulina con las hormonas tiroideas, vamos a cortarlas, ¿no? Y luego estas ya hormonas como tal, la T3 y la T4, que está representada aquí, T4, T3, van a salir, ¿no? Igual por exocitosis. Entonces, ¿cuál fue el estímulo para la secreción de las hormonas tiroideas? La TSH. Y luego estas hormonas tiroideas, ya que están en la sangre, van unidas a la globulina transportadora de tiroxina, ¿no? Y así hasta llegar al órgano diana. Entonces, habíamos mencionado cuál era una de las funciones del TSH, secreción de hormonas tiroideas. ¿Cuál era otra de las funciones? Activar las vías de señalización celular para, uno, síntesis de tiroglobulina. Y por último, también coopera en la captación del yodo.
Listo. Ya tenemos aquí nuestro esquema básico que debemos saber de síntesis de hormonas tiroideas, lo cual lo podemos resumir en requerimientos básicos para la síntesis de proteína, captación del yodo o de yoduro, mejor dicho, síntesis como tal, en la cual es fundamental entender la peroxidasa tiroidea y por último, la secreción de hormonas que se da gracias al estímulo de la TSH y que las vesículas lisosomales van a tener participación para poder cortar, ¿no? Cada parte de la tiroglobulina y ya secretar a la hormona tiroidea como tal. Listo. Por último, vamos a ver los órganos diana en los cuales va a actuar ya estas hormonas tiroideas, ¿no? Habíamos dicho que tiene tres funciones importantes: el metabolismo celular, la función cardíaca y el desarrollo encefálico. En el metabolismo celular van a ser claves, ¿ok? Siempre, siempre, siempre tiroides, metabolismo celular. Ok, habíamos dicho que a la célula va a entrar la T4. La T4 entra libre, de forma libre, porque sus receptores son intracelulares, ¿ok? La T4 entra libre. Sin embargo, se tiene que desyodar gracias a las desyodinasas, ¿no? En este caso, principalmente la tipo 2 y convertirse en T3. Listo. Esta T3 nuevamente va a generar activación de vías celulares y va a actuar en los genes, ¿no? En los genes de esta célula diana. Esta es la célula diana. Puede ser cualquiera de las células diana, que puede ser de las del hígado, las del corazón, la del cerebro. Va a generar un mecanismo similar. Esta activación de genes va a generar que haya transcripción, haya traducción, ¿ok? Y la traducción que genera proteínas. ¿Qué proteína se genera gracias a la acción de la T3? En la célula diana, ojo. En la célula diana se va a generar bombas, bombas iónicas, canales iónicos, pero en este caso una bomba muy conocida por todos nosotros, que es la bomba sodio-potasio. Se crea, ¿no? Gracias a la acción de la de T3, muchas bombas de sodio y potasio. ¿Qué hacen la bomba de sodio y potasio? Saca 3 sodios, entran 2 potasios. Ok, ¿cuál es la importancia de que ellos creen la bomba de sodio y potasio, no? ¿Para qué? Porque estas bombas de sodio y potasio van a ser parte fundamental de las membranas de muchas células, por ejemplo, de las neuronas, de los músculos, y van a mantener el potencial de membrana, que es algo clave en el funcionamiento como tal del cuerpo, ¿no? Ahora, estas bombas de sodio y potasio, si ustedes recuerdan, son dependientes de ATP, ¿no? Funcionan gracias a que el ATP se desintegra, ¿no? ATP, ADP, y el fósforo sobrante se va a activar al canal de bomba de sodio y potasio, ¿no? Ok, entonces estas bombas van a ser, como por así decirlo, queman ATP hacia diestra y siniestra, queman el ATP, ¿ok? Entonces, para que estas bombas funcionen, porque no nos sirve de nada que estén presentes, formadas gracias a la T3, si no tienen ATP, porque no van a funcionar. Para eso es importante recordar esto, que seguro todos lo hemos visto en la academia. ¿Cómo obtenemos el ATP para que funcionen estas bombas? Gracias a, al metabolismo celular, ¿no? Ahí estamos entrando a ver por qué es importante y cómo funciona el metabolismo gracias a las hormonas tiroideas. La degradación de la glucosa va a generar ya moléculas de CO2, agua, pero lo más importante, y por lo cual se hace, es porque se obtiene ATP, que es energía para que estas bombas de sodio y potasio funcionen. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos gastando ATP, gastamos altas cantidades de ATP para que funcionen estas bombas, ¿qué necesitamos? Que haya más glucosa disponible, ¿no? Que haya más glucosa disponible para que haya más ATP. ¿Cómo hacemos que haya más glucosa disponible? También las hormonas tiroideas hacen que haya glucosa disponible. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver.
Las hormonas tiroideas llegan por sangre, ¿no? A los distintos órganos diana. Uno de los órganos diana es el hígado. Llega la T3 al hígado, ¿no? Habíamos dicho, tiene receptores intra, intracelulares, entra al hígado. ¿Qué hace la T3? Va a tratar de aumentar la glucosa en sangre. ¿Para qué? ¿Para qué queremos glucosa? Para formar ATP. Listo. ¿Cómo lo hace la T3? Bueno, hace varios mecanismos moleculares, pero lo importante es recordarte dos. ¿Cómo lo hace? Descomponiendo el glucógeno. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucogenólisis. Romper el glucógeno. Listo. Obtenemos glucosa. ¿Cómo lo hace de otra forma? A partir de otras moléculas que no son glucosas, pero forma glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. A partir de la gluconeogénesis formamos glucosa. ¿A partir de qué moléculas? Aminoácidos, glicerol, etcétera. ¿Ok? Otra de las funciones para poder aumentar la glucosa en sangre que hace también la tiroides es captar LDL. LDL, ¿ok? Aumenta la captación de LDL, de paso la disminuye en la sangre y también puede hacer gluconeogénesis para formar glucosa y así aumentar la glucosa en sangre. Listo. Otro de los órganos diana de las hormonas tiroideas son los adipocitos, que hacen principalmente aumentar otra vez la glucosa en sangre, ¿sí? Para poder luego formar ATP. ¿Cómo lo hace? Igual, por un proceso en la cual degrada, ¿no? Los triglicéridos que están almacenados en los adipocitos, se degradan, forman ácidos grasos y glicerol, y estos pueden formar por el proceso de gluconeogénesis, glucosa. Y nuevamente, ¿no? Esa es una de las funciones de las hormonas tiroideas. Otra de ellas es la función miocárdica. ¿Cuáles son las dos funciones? Van a aumentar el gasto cardíaco y también van a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Con qué objetivo hacen esto? ¿Para qué aumentan el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a ser el volumen que se va a inyectar, que va a inyectar de sangre el corazón por minuto, ¿no? ¿Y para qué necesitamos que circule la sangre de buena manera? Porque, otra vez, la sangre, ¿qué trae consigo? Glucosa, oxígeno que necesitamos para formar ATP. Listo. Entonces también la tiroides tiene que funcionar sobre el músculo cardíaco. ¿Cómo lo hace? La T3 estimula la formación de receptores adrenérgicos. Ya, ese es un concepto que de repente nunca lo han escuchado, pero solamente se los menciono para que entiendan cómo es que las hormonas tiroideas aumentan el gasto cardíaco. Receptores adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos, ¿a quién van a recibir? Pues a la epinefrina. La epinefrina, ¿qué hace? Va a aumentar la contractibilidad cardíaca y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Listo. Y por último, otro de los órganos diana de las hormonas tiroideas es el cerebro, ¿no? En este caso, a nivel funcional, va a hacer tres acciones principales en las neuronas, ¿no? Que conforman el cerebro. Uno, va a aumentar el número de dendritas. Dos, va a aumentar la formación de vainas de mielina, que son eh, estas cositas, ¿no? Que van a ser formados para que el impulso eléctrico de las neuronas sea saltatorio y sea rápido. Todo esto con el objetivo de ¿qué? De aumentar la sinapsis neuronal. En esto también tiene función las hormonas tiroideas. Por último, ya para acabar con este tema, es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la tiroglobulina que tienen aminoácidos de tirosina?
Ok, esta es una tiroglobulina o una parte de tiroglobulina. Ok, estos son anillos, ¿no? Anillos que van a tener yodos unidos a este. ¿Cómo se llama este que tiene unido 4 yodos? T4, tetrayodotironina. Las desayodinasas lo que van a hacer es quitarle yodos a esta T4, pero la desayodinasa 1 y la desayodinasa 2 le va a quitar el yodo de una zona específica. Lo va a quitar del anillo externo. Este es el anillo externo. Anillo externo, anillo interno. La desayodinasa 1 y 2 le quita este yodo y queda esta forma, ¿no? Esta de aquí, que es la que estoy representando aquí, con un yodo quitado del anillo externo y los dos yodos del anillo interno. ¿Qué forma? La T3. Pero si la desayodinasa ahora le quita el yodo del anillo interno, va a quedar esta forma, que es la que estoy representando aquí. O sea, la que el anillo externo tiene sus dos yodos, pero el anillo interno se le quitó un yodo. Esta es la T3 reversa. O sea, la T3 y la T3 reversa se diferencian en la posición en la cual le hemos quitado el yodo. ¿Ok? Y justamente la desayodinasa 3 es la que va a quitar el yodo en el anillo interno. ¿Sí? Esto recuérdenlo porque a veces preguntan acerca del anillo interno y externo. Por último, dos preguntitas fáciles, unas cuantas preguntas fáciles para poder avanzar. El yodo ingresa a la tiroides en forma activa, habíamos dicho, por transporte activo secundario. Las hormonas tiroideas se producen ¿en qué parte de la tiroides? Pues habíamos dicho, específicamente en el coloide, ¿no? Y se quedan unidos a la tiroglobulina hasta que hay un estímulo de TSH para la secreción. Las hormonas tiroideas se almacenan específicamente pues, en tiroglobulina, ¿no? Se quedan ahí. Por último, una pregunta ya un poquito más larga, en la cual nos dice, ¿no? Mujer de 54 años que presenta episodio frecuente de sudoración, palpitación, nerviosismo y sensibilidad al calor, con incremento de apetito y pérdida de peso. Habíamos dicho que las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo celular, ¿sí? El metabolismo que hace aumenta la frecuencia cardíaca, palpitaciones. Habíamos dicho que el metabolismo genera ATP, pero en el proceso se libera calor. Entonces, las personas cuando están con altos niveles de metabolismo van a dar calor, ¿no? Aquí está, sensibilidad al calor. Tanto calor que temperatura externa no la soportan. ¿No? Entonces, ¿de qué cuadro estamos hablando aquí? De un cuadro donde hay un aumento de la T4, T3. ¿Cómo se llama eso? Hiper, ¿no? Eso también tienen que saberlo porque he visto que en sus diapositivas ponen acerca de hipertiroidismo. Como conclusión, para que se lleven, hay una mayor producción de T4, sin embargo, necesitamos de las desyodasas para convertirlas en T3, ya que es la hormona activa. La enzima peroxidasa es fundamental porque va a cumplir tres funciones: oxidación del yodo, organificación del yodo y también acoplamiento. Por último, la tiroglobulina, hormona importante para la síntesis, ¿no?, de las hormonas tiroideas, y también es el lugar donde las hormonas tiroideas van a quedar almacenadas hasta un estímulo de TSH. Listo, hasta aquí acabamos con este primer tema, que fue muy largo. Vamos a continuar con el último tema, chicos, de forma breve, ya para que puedan luego avanzar sus otras actividades que tienen ustedes. Y bueno, yo también. Listo. Vamos a ver acerca del páncreas endocrino, que es un tema muy, muy conocido. A ver, primero esto, láser. Listo. El páncreas, vamos a ver primero la histología, porque vemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal que va a estar compuesto por
varios tipos de células y que tiene funciones tanto exocrinas como endocrinas. Perdonen aquí, es endocrino lo que dice islotes de Langerhans. La glándula exocrina va a formar lo que conocemos como las enzimas que van a actuar a nivel del duodeno para la digestión, pero lo que nos importa en esta clase es las glándulas endocrinas que están conformados por células, ¿no? ¿Qué tipo de células vamos a tener en las glándulas endocrinas del páncreas? Células beta, células alfa y las células gamma que van a formar la somatostatina, las células delta, perdón, que van a formar la somatostatina. Las células beta van a formar la insulina, las alfa, el glucagón y las delta, la somatostatina. Listo. Un recuerdo histológico para que ustedes tengan en cuenta y se ubiquen es que las células alfa, que forman el glucagón, van a estar en la periferia de la glándula, ¿no? De los islotes. Las células beta van a estar en la parte central y están en mayor proporción, ¿no? Este es un esquemita que lo tienen para que puedan llevarse. Por último, un cuadro comparativo acerca de la insulina y el glucagón, que son las principales hormonas que se van a formar en el páncreas. La insulina bioquímicamente está formada por aminoácidos. Se le conoce el término que está conformado por 51 aminoácidos, o sea, es un péptido. Y el glucagón es un péptido más chiquito formado por 31 aminoácidos. ¿Quién sintetiza la insulina? La célula beta. ¿Quién sintetiza el glucagón? La célula alfa. ¿Cuál es el principal estímulo de secreción de insulina? ¿Se acuerdan que habíamos visto tiroides y que el estímulo para la síntesis y secreción de hormonas tiroideas era la TSH? En cambio, la insulina y el glucagón ya no van a recibir tanto estímulos hormonales, sino más que todo van a recibir estímulos que vienen de la sangre. En este caso, la insulina se secreta por secreción, por aumento de glucosa en sangre. Y el glucagón principalmente se estimula gracias al aumento de la cantidad de aminoácidos. La insulina tiene órganos diana, como hormonas que van a necesitar órganos diana, obviamente, y los órganos diana principales de la insulina son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. ¿Ok? Eh, Recuerden esto porque siempre se los van a preguntar. ¿Cuáles son los órganos diana de la insulina? Hígado, músculo y tejido adiposo. El glucagón principalmente actúa en hígado y la acción de la insulina principalmente es regular el metabolismo, no solo de carbohidratos. Esto llévenselo porque a veces pensamos que la insulina solo regula a la glucosa, sino que la insulina también puede regular tanto el aumento o la disminución de lípidos y también el aumento o la disminución de proteínas, ¿ok? Y el glucagón principalmente lo que va a hacer es aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Estimulando la glucogenólisis y estimulando la gluconeogénesis. ¿Cuál es la principal acción de la insulina si les preguntan? Aumentar la glucosa en sangre. Ahora, la glucosa en sangre se puede aumentar de varias formas. Lo vamos a ver en las posteriores diapositivas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver acerca de la síntesis y secreción de la insulina. ¿Ok? Habíamos dicho que el estímulo de la secreción es el aumento de glucosa, pero la insulina se va a secretar, se va a sintetizar, por así decirlo, sin el estímulo de glucosa como tal, se va a sintetizar directamente, ¿no? En la célula beta pancreática. Entonces nos ubicamos, esta célula grandaza es una célula beta del páncreas y como toda célula tiene sus ribosomas que van a sintetizar proteínas, ¿no? Esta proteína va a tener tres cadenas, cadena A, cadena B, cadena C. ¿Ok? Ribosoma sintetiza cadenas peptídicas, o sea, proteínas, y las ensambla, ¿no? Cadena A, cadena B y cadena C están ensambladas. ¿Cómo le llamamos a esto? Proinsulina. ¿Ok? Luego el retículo endoplasmático, ¿qué hace? Es modificar, ¿no? Algunas proteínas. Por ejemplo, en este caso, va a formar puentes disulfuro entre cadenas. ¿Qué cadenas se unen? La cadena A y la cadena B. Entonces, el retículo endoplasmático forma puentes disulfuro, que es la forma plegada de la proteína,
¿no? Ok, y luego esta forma plegada de proteína va a pasar al aparato de Golgi, en la cual el aparato de Golgi va a hacer ya formar a la insulina como tal. ¿Cómo lo forma? Sacando a la cadena C, ¿no? Rompemos esta cadena C, la liberamos y queda la cadena A y la cadena B unidas por puentes disulfuro. Esta cadena A y cadena A y cadena B unidas por puente disulfuro es la insulina propiamente dicha. Y el péptido C es bueno, es una sustancia, ¿no? Un péptido como tal que va a liberarse juntamente con la insulina, pero que no forma parte de la insulina, ¿ok? Entonces, ¿dónde se forma la insulina propiamente dicha, se podría decir? En el aparato de Golgi de la célula pancreática. Ok, ahora hemos dicho que vamos a secretar la insulina gracias al aumento de glucosa en sangre. Entonces, ya tenemos la insulina formada. Ahora lo que hacemos, lo que necesitamos es sacarla a la sangre, ¿no? Para que vaya a sus órganos bien. ¿Por qué estímulo se saca la insulina? Por el aumento de glucosa en sangre. ¿Cómo entra la insulina, la glucosa a la célula pancreática? Gracias a transportadores de glucosa. Transportadores de glucosa independientes de insulina. O sea, esta glucosa entra sin necesidad de que haya insulina. Más bien, esta glucosa es la que va a sacar insulina. ¿Ok? No sé si se puede entender esto. Esto ténganlo en cuenta porque siempre se les van a preguntar, GLUT2, ¿es dependiente de insulina? ¿Sí o no? Y la GLUT2 no es dependiente de insulina. La glucosa entra nada más, sin necesidad de tener insulina. ¿Ok? Esta glucosa entra a la célula y ¿qué va a hacer? Va a oxidarse. ¿Qué forma? ATP. Listo. El ATP, ¿qué hace? El aumento, ¿no? De la concentración de ATP va a actuar sobre estos canales. ¿Canales de qué? De potasio. ¿Qué genera el aumento del ATP? Que este canal de potasio se cierra. Y si este canal de potasio se cierra, y el potasio ya no sale, ¿no? Recuerden que el potasio es el catión intracelular más importante y queda acumulado aquí. Esta acumulación de potasio hace que la membrana se vuelva positiva, 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 porque el potasio es un catión de cargas positivas. Entonces, ¿qué hace la célula? Se va a hiperpolarizar, ¿no? ¿Qué es eso? Un cambio en el voltaje de la membrana. Listo. Se va a despolarizar, es un cambio en el voltaje de membrana. ¿Y quién va a estar atento a ese cambio en el voltaje de membrana? Un canal. Un canal que es justamente dependiente de voltaje de membrana. ¿Qué canal? El canal de calcio. ¿Qué hace el calcio? ¿Vio que se abrió el canal? Entra la célula beta pancreática. ¿Qué genera el aumento de calcio en cualquier tipo de célula, en cualquier tipo de tejido? Movimiento. ¿Movimiento de qué? ¿Quién se van a mover? ¿Cuál era el objetivo de que entre la glucosa? Estimular la secreción de insulina. Entonces aquí teníamos una vesícula con insulina y péptido C y que gracias a la acción del calcio, porque el calcio mueve vesículas, van a liberarse y van a secretarse a la sangre. ¿Ok? ¿Qué secretamos? No solo insulina, sino también péptido C. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces habíamos dicho, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de insulina? La glucosa. Pero no solo es la glucosa, también pueden ser aminoácidos, aumento de ácidos grasos, el propio glucagón, el cortisol y las incretinas como el GIP. ¿Ok? Recuerden eso. La glucosa es el principal, pero no es el único. Ahora, el péptido C, que se secreta junto con la insulina, de algo tiene que servir, ¿sí? La insulina sirve porque va a los órganos dianas. ¿El péptido C para qué sirve? Porque este péptido C lo podemos detectar en la orina y de esa forma medimos que también está funcionando nuestra célula pancreática. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes diabéticos que reciben insulina, pero reciben insulina exógena, o sea, insulina directamente. Esa insulina que reciben obviamente no le dan con péptido C. Entonces, si nosotros encontramos que en la orina no hay péptido C, pero esta persona está normal, es porque esta persona está recibiendo insulina de forma exógena, ¿no? Si estaríamos hablando de insulina endógena, o sea, que es formada por el propio páncreas, vamos a tener que encontrar en la orina el péptido C, ¿ok? Un datito ahí importante. Listo, vamos a ver
la acción que ejerce la insulina, ¿no? Ya hemos liberado la insulina a la sangre. Esta sangre va a llevar la insulina a los órganos diana. Ya habíamos repetido varias veces cuáles son los órganos diana de la insulina: hepatocito, miocito, adipocito. Listo. Hígado, músculo y las células, ¿no? De que forman el adipocito. Entonces tenemos acá cualquiera de estas tres células y vamos a ver cómo va a funcionar la insulina. La insulina va a formar de forma diferente si es que nosotros estamos eh, en estado postprandial, o sea, después de la ingesta de alimentos, o si estamos en ayunas. Entonces vamos a ver primero cómo funciona la insulina o qué acción ejerce la insulina cuando estamos en ayunas. Cuando estamos en ayunas, los niveles estándar de glucosa es 70 a 100, ¿sí? Eso es un dato que todos debemos recordar. Entonces, como la glucosa está baja, la insulina también está baja, porque habíamos dicho que la secreción de insulina es gracias a los niveles altos de glucosa, pero si la glucosa está baja, la insulina también está baja. Entonces, si la insulina está baja, ¿para qué necesito insulina? Pues porque la insulina va a ser importante para mover las reservas que tenemos. ¿Qué reservas tenemos? Reservas de glucógeno, que son reservas de glucosa, reserva de ácidos grasos y reservas de aminoácidos. La insulina va a ser importante para que estas reservas se movilicen y podamos usarlas, ¿no? Cuando estamos en ayuno. Estas reservas las oxidamos y formamos energía en forma de ATP. Listo. Pero, ¿qué pasa si estamos post ingesta de alimentos, ¿no? En estado postprandial. Los niveles de glucosa se elevan. ¿Y qué dijimos? Glucosa elevada, se secreta insulina, aumento de la secreción de insulina. Ahora, la insulina ya no va a servir no solamente para oxidar la glucosa, sino también para guardarla, ¿ok? Para guardarla. Entonces, nuevamente tenemos nuestro esquemita: gran cantidad de glucosa, gran cantidad de insulina, porque hemos hecho que se secrete, ¿ok? La glucosa va a entrar, pero ya no solita, o sea, ya no de manera directa. La glucosa no entra por sí sola. La glucosa entra gracias a que la insulina ha estimulado a su receptor que está en la célula del órgano diana. Entonces, la célula del órgano diana va a tener receptores de la insulina. La insulina llega y la insulina va a promover que transportadores de glucosa se vayan a la membrana, ¿ok? Si no hay esos transportadores de glucosa, pues la glucosa no puede entrar. ¿Y quién hace que esos transportadores se muevan a la membrana? Pues es gracias a la acción de la insulina, ¿ok? Esos transportadores tenemos, por ejemplo, el GLUT4. GLUT4 es un transportador de glucosa, hace entrar glucosa, ¿no? Y luego esta glucosa, por vías metabólicas, va a almacenarse en forma de glucógeno. Y listo. Entonces, la insulina postprandial, secretada post ingesta, va a regular principalmente el almacenamiento de glucosa. Y así vamos a mantener las concentraciones de glucosa en el plasma de forma estable, ¿no? Ahora, tres conceptos claves que seguro ya lo deben saber, pero vale la pena recordar, es conceptos de glicemia, hipoglicemia e hiperglicemia. Glicemia es la cantidad de glucosa que tenemos en sangre como tal, que niveles normales en ayunas es 70 a 100, y si tenemos niveles elevados, o sea, superiores a 100, incluso a 180, hablamos de hiperglicemia, niveles altos de glucosa en sangre. Y niveles bajos de 70 de glucosa en sangre llamamos hipoglicemia. Práctico. Última diapositiva, chicos. Vamos a ver la acción de la insulina como tal en el hepatocito, en el miocito y en el adipocito separados como tal. ¿Ok? Entonces ya tenemos a nuestra insulina que está llegando por la sangre y que va a ser reconocida por el receptor de la insulina que está afuera del hepatocito. ¿Ok? Y esto va a desencadenar una gran cascada de vías metabólicas, de vías de señalización intracelular. ¿Ok? Cabe recalcar que en el hígado la glucosa entra gracias a la GLUT2. Habíamos dicho que el GLUT2 es un transportador de glucosa independiente de insulina. O sea que en el hígado la glucosa podría entrar sin necesidad de que llegue la insulina. ¿Ok? La glucosa entra. Sin embargo, la insulina no solamente hace entrar glucosa al hepatocito,
hace más funciones. ¿Qué hace? Que la glucosa que ya entró la oxida. La oxida y forma ATP, energía. Pero no solamente podemos oxidar a la glucosa, sino también la podemos guardar, ¿no? Si ya tuvimos la suficiente energía que requeríamos. Esas cascadas de señalización molecular que van a guardar a la glucosa y que la van a convertir en glucógeno son estimuladas por la insulina, ¿no? Ok. Ahora también la insulina puede promover que la glucosa, por vías de señalización molecular, también haga lipogénesis, o sea, formación de triglicéridos y guardarlas en el hígado. Listo. Ahora, ya, la insulina habíamos dicho que está muy relacionada con la glucosa, pero también puede ejercer acción sobre la concentración de aminoácidos en sangre. Si hay una gran cantidad de aminoácidos en sangre y lo queremos guardar, ¿no? Lo queremos guardar para formar proteínas posteriormente, cuando las necesitemos, la insulina también se mete en este campo y aumenta la captación de aminoácidos y también genera las vías metabólicas para formar proteínas a partir de estos aminoácidos que ha captado. Estas tres funciones las realiza en el hepatocito. Listo. Ya hemos visto en el hepatocito. Ahora, nuevamente, nuestra insulina llega, pero ahora ya no llega al hepatocito, sino tenemos que llega al miocito, a la célula muscular. Ahora, aquí sí va a cumplir una función importante la insulina para captar glucosa. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la insulina va a generar que los canales de glucosa tipo 4 formados dentro de la célula del miocito se vayan y se muestren en la membrana. ¿Ok? Entonces, la insulina va a generar señalizaciones moleculares que movilicen al GLUT4, que es dependiente de insulina, a la membrana. Si se va el GLUT4 a la membrana, hace que la glucosa entre, ¿no? Ahora sí, la glucosa entra gracias a la insulina en los miocitos. La glucosa entra el mismo camino de siempre, la glucosa se puede oxidar o la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno. La glucosa se oxida y se almacena gracias a las vías moleculares que genera gracias a la activación de la insulina. Y el mismo cuento es que la insulina en el miocito no solamente genera acciones sobre la glucosa, sino también aumenta la captación de aminoácidos y genera síntesis de proteínas. ¿Ok? Listo. Por último, para que ya no se aburran, hablemos del adipocito, ¿no? Que es las células de la grasa, ¿no? El mismo cuento. La insulina llega al receptor de insulina que está en el adipocito, genera señalizaciones moleculares. ¿Cuál es la primera que genera? Es movilizar al GLUT4, ¿no? A la membrana para que así pueda ingresar y captar la glucosa. Una vez que ingresó la glucosa, ¿qué hacemos? Podemos oxidarla. Podemos oxidarla y usarla para tener energía. Pero también la insulina genera señales moleculares que van a favorecer que la glucosa se degrade. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. ¿Qué genera la glucólisis? Puede generar glicerol y genera piruvatos, ¿no? El piruvato a través de cambios moleculares, ¿no? En esta molécula va a generar acetil-CoA y por último ácidos grasos. Tenemos glicerol, tenemos ácidos grasos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Formar triglicéridos. ¿Cómo se llama ese proceso? Esterificación, ¿no? Y recuerden que los triglicéridos es la forma en cómo los ácidos grasos se almacenan en el adipocito. ¿Cómo se llama todo ese proceso? Lipogénesis. Entonces, la insulina no solamente forma glucógeno, no solamente forma proteínas, sino también forma triglicéridos en el adipocito principalmente, pero también en el hígado. Listo. Ahora sí, hemos visto todo lo que es las funciones de la insulina y como conclusiones ya, para que puedan retirarse, es que el GLUT2 es un transportador de glucosa, obviamente, pero no depende de la insulina. O sea, la glucosa entra libremente, ¿no? ¿Dónde lo encontramos al GLUT2? En las células beta, que van a formar la insulina, y también en el hígado. En cambio, en el miocito y en el adipocito sucede algo diferente, ¿no? Lo que encontramos ya no es GLUT2 principalmente, sino GLUT4, que también es un transportador que va a mover glucosa, pero dependiente de insulina. Necesitamos que llegue insulina para que el GLUT4 se vaya a la membrana y así pueda entrar la glucosa. Ahora, otro es que la insulina
Va a disminuir la concentración de glucosa en sangre. Habíamos dicho, si les preguntan cuál es la función de la insulina, disminuir la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Puede oxidar a la glucosa para producir ATP o puede almacenarla. ¿En dónde? Hepatocito, miocito y adipocito. ¿Cómo es la forma en que la insulina almacena la glucosa? Puede ser en forma de glucógeno, ya sea en el hepatocito y en el miocito, o en forma de grasa en el adipocito. La insulina también puede contribuir a la síntesis de proteínas, ya que promueve la captación de aminoácidos, principalmente donde hepatocito y miocito. Por último, dos preguntitas, la saqué de plancha y uno de bancos de salud. Para la liberación de insulina en las células beta, el estímulo fisiológico es principalmente la glucosa, pero también pueden ser el GIP, que es una incretina. Grasas no, porque grasas es la forma de almacén. En este caso, hubieran puesto ácidos grasos y ahí sí podría ser clave. Pregunta 2. ¿Qué inhibe la secreción de insulina? Ahí hemos dicho que la somatostatina producida por las células delta van a inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón. Y listo, esas serían las claves y eso sería todo por el repaso de hoy, que fue un poquito extenso, pero eh, puntos claves que se necesitan para que ustedes se lleven para su examen. Ok, entonces eso sería todo, chicos. Si no tienen nada más que preguntar, eso sería todo. Gracias por su atención.